Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:41, Rodrigo Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Con un poquito menos de pila hoy día que ayer, fíjate. Porque así empieza, pues de a poco como la curva descendente, pero miércoles, jueves, viernes ya uno se recupera porque sabe que viene el fin de semana. Sí, así que ya más, vamos te con digo todo una cosa, que el sol va a ser así como de harta energía, pero uno le hace el quita al calor, porque hoy día 34 grados, entonces también va a andar medio ahí agotado. Qué rico sería estar en la piscina en la tarde, pero no se puede, ¿no? ¿Por qué no hacemos como los matinales en los 90 y hacemos como el Ahora es Cuando de en verano en piscina? Así, claro, una piscina estudio. Vamos, piscina de Tupahue. Claro, como era tal cual, como la del Tupahue. Oye, Rodrigo, a ver, José Antonio Kast viajando esta mañana a Argentina, exacto. Reunión por el día donde se reúne con Javier Milei, probablemente con José Luis Daza, acompañado de empresarios. Hablemos un poquitito de eso porque además esta mañana, equipo de Mega Media logró conversar con el presidente electo en el aeropuerto. Así fue, viajaba a las 7:15 de la mañana José Antonio Kast, visita expresa anunciada ayer por el comando, y nosotros lo acompañamos con nuestro querido amigo Gonzalo Ramírez, que estuvo con él en el aeropuerto y lo pudo abordar en una conversación en muy buen tono, pero con temas que son bien complejos y tratemos de ver un poquito ya en este segundo día cómo se está posicionando José Antonio Kast en materia internacional. Por supuesto que el gesto que hace de viajar a Argentina pone a Javier Milei como su primer gran aliado en términos internacionales, recordando una vieja tradición chilena republicana que la primera visita del presidente, ya cuando asume en el cargo, es precisamente Argentina, la primera visita de Estado, pero decide José Antonio Kast que este sea inmediatamente el primer gesto en materia internacional, que es una visita como presidente electo, con el factor también de José Luis Daza, que muchos ha especulado que podría ser el ministro del gobierno del presidente Javier Milei. Mucho se ha especulado que podría ser una de las cartas que integren el gabinete. De hecho, ayer me contaban que no solo está abierta la posibilidad de que sea ministro de Hacienda o en el área económica, sino también podría ser en relaciones exteriores, una de las alternativas. Eso, por supuesto, está por verse, te lo decía recién Rodrigo Álvarez, paréntesis, qué bueno que es Rodrigo Álvarez, como tiene muy clara la película y se nota la experiencia también de alguien que fue diputado, presidente de la Cámara, jefe de bancada de la Convención Constitucional, del primer proceso. Y ministro. Y ministro de Energía del gobierno del presidente Piñera. Uno, le tocaron crisis como la crisis del gas en Aysén, que fue muy dura para el gobierno del presidente Piñera cuando llevaba poco tiempo todavía ejerciendo el poder. Ese paréntesis y ver hoy día porque Gonzalo Ramírez logró conversar, como les decía, en el aeropuerto, y respecto a lo que significa la reunión con Javier Milei hoy día, él dice que hay que dar señales claras de intercambio comercial y también hablar de temas de seguridad. Le pregunta a Gonzalo Ramírez si él se siente más cercano a materias de seguridad al gobierno de Javier Milei o al de Nayib Bukele, respecto a cómo se avanza para controlar el narcotráfico, el crimen organizado, que ha tenido un efecto muy relevante en El Salvador, pero con una política rayando en el abuso de los derechos humanos. Así ha sido criticado mundialmente. Y un Javier Milei que, por supuesto, no ha sido la prioridad del gobierno argentino, al menos no la más visible, porque el tema económico era una de las grandes claves que tenía y prometía resolver el actual presidente argentino. Van a hablar, dice también José Antonio Kast, con el presidente de Bolivia, con el presidente de Perú, Ecuador y otros países que están enfocados en la migración. ¿Por qué? Porque se está generando un eje que es bien novedoso en Latinoamérica. Pasó con el gobierno del presidente Piñera en su minuto, que se generó una política latinoamericana cercana en términos ideológicos políticos de la centro derecha. Hoy día está ocurriendo lo mismo con Javier Milei, con lo que pasa en Ecuador, con lo que pasa en Perú y también en Bolivia. Entonces hay un mapa que de alguna manera se empieza a teñir de azul, si ponemos como ícono el azul de la derecha en el mundo y de la izquierda rojo, digamos, que es como la nomenclatura de colores. Menos mal que yo soy daltónico, pero el azul y el rojo lo identifico bastante bien. Claro. Para que no se me ponen en rojo y verde y se me enreda la cosa. Pero ahí se genera una señal bien potente de José Antonio Kast de que se van a construir lazos con países que no necesariamente estaban aliados del presidente Gabriel Boric. El referente de Gabriel Boric, y sigue siendo la figura más importante de América del Sur, es Lula, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, por la envergadura de Brasil, pero también por el rol internacional que tiene Lula da Silva como líder mundial de una de las potencias latinoamericanas más relevantes que hay en este territorio.
Le pregunta a Gonzalo Ramírez también por Maduro y la situación que está viviendo Chile ante el anuncio de José Antonio Kast, que se fue clarificando con el correr de la campaña, de básicamente empujar a los venezolanos migrantes irregulares que hay en el país a salir de Chile, a traspasar las fronteras. Y Maduro dice algo así como: no le van a tocar un pelo a los venezolanos, en alusión a lo que está ocurriendo en nuestro país. El candidato José Antonio Kast se refiere al dictador que ha enviado a su gente a atentar contra su propia nacionalidad por la llegada acá de grupos de criminales, básicamente, que están instalados en nuestro país. Y insta a Maduro a renunciar antes que se produzca una suerte de enfrentamiento con la amenaza latente y pareciera ser relativamente inmediata que está teniendo Estados Unidos con ese país. Es una señal para Maduro para que deje el poder, para que le dé libertad a su pueblo, parte de lo que dice José Antonio Kast en esta entrevista con Mega Noticias. La extradición de Galvarino Pablaza, que es otro tema que instaló y que ha instalado la UDI en cada momento en el cual ha asumido un nuevo gobierno, detener a Galvarino Pablaza, parte del atentado que causó la muerte del senador Jaime Guzmán el año 91, de juzgarlo en nuestro país y que ha sido protegido de alguna manera o refugiado, para ser más correcto, por gobiernos anteriores de Argentina más ligados a la izquierda. Con Macri, Piñera no logró avanzar en esta materia, pero sí se le ha planteado, y de hecho a la ministra Bullrich, cuando estuvo en Chile hace un par de años, también avanzar en esta materia, y es una demanda de la UDI histórica y de la UDI actual también. ¿Qué dice José Antonio Kast? Que es un tema que siempre está latente y que las notas diplomáticas o solicitudes formales las hará a contar del 11 de marzo, porque hoy día es presidente electo. Pasó, Juan Manuel, no sé si lo pudiste ver, las declaraciones de Donald Trump ayer. Así pues. Que de alguna manera dice, nosotros apoyamos candidatos que no estaban en la primera línea en el momento en el cual se decide por parte de Estados Unidos dar señales de respaldo a líderes latinoamericanos que estaban compitiendo por el poder. Y finalmente dice, el candidato que yo apoyé, dice Donald Trump, es el que finalmente ganó. De alguna manera arrojándose también el triunfo de lo que significa Chile también, que de alguna manera vuelve, pese a que con el presidente Gabriel Boric tuvo una presencia internacional bastante relevante, no se puede desconocer eso, lo hemos dicho tantas veces. Gabriel Boric en sus giras internacionales toma el rol potente de jefe de Estado y lo hace de muy buena manera. Pero con José Antonio Kast la relación con distintas potencias mundiales debería ser muy distinta, y ahí a ponerle mucho foco y eje a lo que va a ser con Donald Trump esta eventual relación. ¿Los vamos a ver a estos líderes internacionales en el cambio de mando del 11 de marzo? Es parte de lo que seguramente va a conversar Kast con Javier Milei hoy día, y también con señales bien potentes cómo se va a desplegar esta relación, también con países europeos, como lo ha hecho constantemente Giorgia Meloni, y recibiendo el respaldo, Juan Manuel, de distintos líderes internacionales. Política internacional que toma fuerza en esta etapa de la campaña. Es bien interesante, porque como que no pierde un minuto y es un statement bien relevante, sí, para lo que está pasando en Latinoamérica, pero también para Chile. Nos tenemos que dar algún tiempo, en algún momento, Rodrigo, también de hablar de lo que está pasando en el oficialismo. El oficialismo no puede quedar a la irrelevancia para pasar a ser oposición, y también es interesante mirar también lo que está ocurriendo en ese lugar, porque sí, no es lo mismo una oposición unida detrás de José Antonio Kast que una oposición fragmentada detrás de José Antonio Kast, y ahí van a ser distintas las estrategias. Digo esto porque ya empezamos a ver desde el socialismo democrático apuntar directamente al presidente Gabriel Boric como el gran responsable del fracaso de Janet Jara. Eso fue muy duro ayer, sí, y declaraciones bien transversales, entre ellos Diego Ibáñez, senador electo en la región de Valparaíso, militante del Frente Amplio, ex militante de Convergencia Social junto al presidente Gabriel Boric, que enrostra de alguna manera no haber avanzado en reformas en el gobierno de Gabriel Boric hasta esperar los procesos constituyentes, que ahí hubo un retraso y que debía haberse tomado esa decisión. Muy crítico ha sido también el presidente del PPD, Jaime Quintana, recordando algunas frases de Giorgio Jackson de la altura moral, que generaron un caos y una crisis bien relevante en el gobierno de Gabriel Boric en sus inicios. Ahora, la autocrítica inevitablemente va a tener que pasar también respecto de cómo
lo mal que envejeció el octubrismo. Bueno, sí, claro. Y el no haber condenado rápidamente la violencia del estallido social, inevitablemente hoy día le está pasando la cuenta. Les pesa de sobremanera. Ese error de cálculo es bien brutal. Porque una cosa es que algunos hayan simpatizado o hayan relativizado lo que ya ocurrió, pero que no hayan sabido leer que no condenar la violencia en algún momento te iba a pasar la cuenta, porque lo que está pidiendo hoy día la gente es orden, etcétera. Ahí está, la confirmación de lo que estamos definiendo, ¿no? Y ahí clave va a ser el rol de la presidenta del PS, senadora electa también por la región del Maule, Paulina Bodanovich, que fue una de las primeras que hizo un mea culpa de cómo la izquierda enfrentó este proceso tan relevante en la historia reciente de nuestro país.